Continuamos en esta mañana y justamente como hablábamos de DIU, Droguería Industrial Uruguaya, le recordamos que puede conseguir hipoclorito de sodio concentrado, alcohol, acetona, material y reactivos para el laboratorio. También hay posibilidad de conseguir agua destilada. Bueno, todos los productos que usted necesite los tiene en Droguería Industrial Uruguaya, llamando al 098-871-513. Los encuentra en su nuevo local en la ciudad de Paysandú. DIU, más cerca de todos. Bueno, señores, hacemos, si se quiere, un impasse en el programa porque vamos a hacer mención a un hecho que a nosotros particularmente nos entristece mucho porque lo conocimos, generamos una relación de afecto muy directa con él en los espacios que desarrollábamos en FM Sueños y en Litoral, en Mano a Mano, y nos referimos a Guillermo Sicardi. Guillermo Sicardi, que logró durante su paso por estos espacios también una adhesión muy importante aquí en nuestra ciudad, Ernesto, con mucha gente que se acostumbró a escuchar sus columnas. Tenía seguidores todos los sábados. Los sábados prendidos de la radio. Su columna. Exacto. Y bueno, la tristísima noticia de su desaparición física en las últimas horas ha dejado un vacío enorme, ¿no? Y a pesar de que era un hombre de ideas liberales, era escuchado por gente de todo el arco político de pensamiento. Acá, por lo menos acá en Fray Bentos, nosotros teníamos referencia de gente de todos los tintes políticos que lo escuchaban. Exacto. Y más allá, yo creo, del dolor que uno puede llegar a sentir en este momento en el que sabemos que se va un valor importante, sobre todo por su capacidad para decir lo que muchos quieren decir y no se animan, creo que lo mejor es recordarlo con esa impronta, ¿no? De ser libre en las ideas, de poder expresar lo que sentía sobre distintos temas, lo que opinaba sobre diferentes asuntos. Una persona sumamente preparada, con experiencia internacional, muy preparada a nivel nacional, con vasta experiencia en todas las áreas, que hablaba de temas del mundo porque los había vivido, porque había trabajado en ellos, porque se había informado sobre ellos. No tenía por qué saber de todo en el primer día, pero se había informado para poder hablar del asunto. Lo veíamos en las columnas en Búsqueda. Había decidido dar la batalla cultural por las ideas en las que creía. Exacto. Y eso ayudó a enriquecer el conjunto de opiniones, porque nos acostumbramos durante años a escuchar un solo lado de la campana, y empezar a escuchar el otro lado de la campana abre el horizonte, ¿no? Por lo menos escuchar que hay otra opción y que uno puede ubicarse en distintos lugares dentro de ese arco, pero no estar siempre escuchando una sola campana. Y eso él es uno de los hombres que que decidió dedicar los últimos años de su vida a dar esa batalla. Una batalla dura. Que es nueva, es novedosa, sí. Porque se vivió 50 años bajo la hegemonía de una idea y la otra no estaba en el escenario, y ahora empezó a aparecer. Sí. Bueno, y Fernando, tú que has estado tan cerca de él, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo ya, no solo en las ideas, sino también en la conversación, ¿no? Sí, yo lo conocía a Guillermo en esta radio, hace casi 9 años, por ahí en el 2014, me acuerdo una vez, un viernes escuché que anunciaban que presentaba la columna de un tal Guillermo Sicardi, y la escuché, y bueno, y de ahí me tiré de cabeza, lo empecé a seguir en Búsqueda, en redes, por supuesto que en esta radio la columna era todos los viernes, lo empecé a escuchar, y yo tuve la oportunidad, después de conocerlo personalmente, de integrar algunos órganos de actuación. Él fue miembro fundador de la ALU, de la Asociación de Liberales del Uruguay. Estuvimos en el Foro de Montevideo también, y se lo dije, yo me inicié en el liberalismo gracias a vos, Guillermo, por escucharte. No es ni Milei, no es fue un hombre realmente a quien admiré muchísimo desde el punto de vista intelectual, y también después del punto de vista humano, tipo muy generoso, muy formado, macanudo, generoso en compartir sus conocimientos, y sobre todo después que conoció su enfermedad, conoció un tipo muy valiente, con mucho coraje, que supo hacer de la adversidad, buscar el puntapié o la palanca para regenerarse, buscar siempre las cosas positivas,
recuerdo una columna cuando él, una columna en búsqueda, el año 21, año nuevo, vida nueva, decía, me acuerdo clarito, y gracias al cáncer, decía el título. Y explicaba por qué, gracias a esta muy mala noticia que de lo humano le había dado una movida muy grande, él había podido reconfigurarse y ver las cosas de otra manera, y realmente una pérdida para los defensores del ideario liberal, es una pérdida muy grande, pero bueno, queda su legado y hay que continuarlo. Sí, yo creo que sí, que además, es lo principal, ¿no? Tenemos aquí un continuador, alguien que va a continuar con esa presencia en algún lugar. En algún lugar, exacto. Que ya la audiencia lo conocerá. Se lo conocerá. No digamos más. Bueno, no sé si quieren hacer alguna referencia. Sí, yo por supuesto que supe también de cómo es de Sicardi en alguna oportunidad y por supuesto, como dice Fernando, escuchar y leer, por supuesto. Y recuerdo que no sé por qué, pero la anécdota que me quedó, digo que creo que es así tal cual, porque no sé si la contó él mismo, pero me contó, él creo que ejercía docencia en Paraguay. También. Y viajaba, y viajé tanto, ¿no? Claro, y viajaba en su auto. Sí. Creo que era un Mercedes. Es un Mercedes que se había comprado en Paraguay, creo. Que se lo había comprado en Paraguay. Entonces él contaba el itinerario, ¿no? De venir desde allá a hacer República Argentina y no sé si cruzaría acá en Fraiventos. Sí, supongo que sí, lógico. Claro. Entonces yo decía, un tipo que mete tantos kilómetros. Sí. Yo digo, uno que se mueve como el perro en la cortita. Sí, claro. me imaginaba. Que uno hace 200 kilómetros y dice, no hay más, no voy a llegar. Claro, entonces me quedó grabado eso. Animal. Increíble, una capacidad bárbara de trabajo, realmente. Gonzalo, ¿alguna consideración, alguna referencia? Sí, por supuesto que me adhiero a estas condolencias por la pérdida de Sicardi, y si algo hay que rescatar también no solamente de él, sino de esta nueva oleada que hay de gente que debate, pero que con argumentos. Hoy por hoy que eso de la batalla cultural no tiene que ser trinchera de ningún tipo de pensamiento, hay que darla desde todas las trincheras del pensamiento, sobre todo. Pero lo que generaba en un contexto actual donde no hay, es vacío de argumento, cualquier opinión, y no digo que sea un opinólogo Sicardi, al contrario, también generaba en esa persona que piensa distinto el tener que prepararte para dar una respuesta. Claro. Y eso va enriqueciendo. Subía la vara. Claro, y vas como autogenerando nuevas respuestas con propuestas y argumentos. Entonces, bienvenido todo ese nuevo pensamiento que si bien no es nuevo, sí lo trajo nuevamente hacia lo público, hacia los medios, y como digo, genera el que tiene que responderle o quedarse callado porque te deja sin argumento, porque si bien no está físicamente, sus ideas permanecen y todo lo que él escribió y opinaba, pero también le exigía al otro prepararse para una respuesta. Entonces, en un contexto donde tiramos bolazos por todos lados, qué bien que nos hizo y que nos haría que aparezcan una cantidad de Sicardi con las mismas o distintas ideas, pero con un argumento. Así que mi saludo a la familia. Adherimos al saludo y justamente al dolor que sin duda su familia está atravesando en este momento. Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Continuamos, señores, porque la vida sigue, y estamos en esta mesa de intercambio recibiendo a quienes ya han escuchado en los minutos pasados. El doctor Fernando Dotti, ¿cómo anda? Buen día, bien, todo ¿Todo bien? bien. ¿Todo en orden? Gracias. Ahora sí, buen día. Buen día, ¿Cómo le va, doctor Gonzalo Dotti? Muy buenos días a la audiencia. Verde Esperanza se vino hoy. Me vine en verde más medio paquito, medio paquito. Es ¿Cómo opaco, un verde opaco. Opaquito Hable bien, porque un verde hay opaco. que vocalizar en la radio. Lo que pasa es que como está saliendo el sol, claro, capaz que de tarde este verde está refloreciendo, ¿viste? Calorcito. Ya maduró. Se viene calorcito ahora para estos días. ¿Cómo anda, doctor Montaldo? Bien, Giancarlo. Buenos días. Día gris en la ciudad. Contrastó con el día de ayer, que estaba muy lindo. Sí, fresco, frío, pero hoy amaneció
Sí. cerrado el día. ¿Sabían ustedes que la tarjeta Bro Recompensa Mastercard es la única que te devuelve plata? Con cada compra generás puntos que equivalen a dinero real para usar cuando y donde quieras para que te puedas comprar eso que tanto soñas. Además, tiene beneficios buenísimos. Pedí tu Bro Recompensa Mastercard al 21996-000 o por recompensa.bro.com.uy. Banco República, nuestro banco país, como siempre, está presentando esta mesa de intercambio en la que vamos a estar hablando de varios temas y vamos a tener la opinión de ustedes, obviamente, sobre todos. Y a raíz justamente de lo que pasó con una serie emblemática de la televisión, yo creo, se ha puesto sobre la mesa nuevamente el tema de los feminismos, ¿no? Las organizaciones, los movimientos feministas, como usted ha señalado varias veces, que a veces están, a veces no, que a veces defienden y a veces no aparecen. Por ejemplo, hay un hecho que ocurrió en la República Argentina. Desaparecieron a una mujer de 28 años en la provincia de Chaco. Horrible, ¿no? Dicen que está la política metida. Lo voy a decir con toda brutalidad. Se sospecha hasta que su carne fue hecha chorizos. Aparecieron sus huesos calcinados, aparecieron rastros de sangre en la casa de sus suegros. Está vinculado con la política de la provincia del Chaco porque el matrimonio de sus suegros eran candidatos a diputados en listas oficialistas. Y el movimiento feminista argentino no ha dicho una sola palabra. Entonces, cuando los feminismos toman posiciones políticas por acción o por omisión, dejan de ser una causa común. Pero sí apareció en Argentina, seguimos en el mismo territorio, el movimiento feminista en contra, por ejemplo, de la serie Casados con Hijos, en donde en su nueva perspectiva, la señalan como algo que está degradando la imagen de la mujer, hasta con actos de violencia, la han calificado de esa manera, en las formas en las que es tratada, por ejemplo, Mónica, una de las principales protagonistas de la serie, por su marido. Esto seguramente tiene varias aristas para analizar, pero eso ha hecho, por ejemplo, a que una de las protagonistas no participe en la reedición que se hizo justamente de esta serie exitosísima en Argentina, que todavía se sigue emitiendo a través de distintas plataformas, en presentaciones que se hicieron en el teatro. Esa protagonista que está convencida de que la serie atenta, es feminista ella. atenta contra los derechos de la mujer, no participó en esta nueva edición de Casados con Hijos por señalar que no está de acuerdo en las formas en que se trata a la mujer. Ahora, cuando el feminismo pasa a ser fanatismo, a veces, la brújula está apuntando a otro lado que no es el norte, me parece, ¿no? Y es una opinión personal. Yo creo que se defiende, sí, pero cuando ya es un fanatismo casi injustificable, porque en el diálogo después, en la conversación, no hay como una guía para seguir, es más difícil de seguir la ideología, ¿no? Fíjese que se pasó de las viejas ideas de Marx y las viejas ideas socialistas o las viejas ideas liberales al feminismo, sí, al lenguaje inclusivo. Sí, inclusivo. A la ideología del metro cuadrado. Y después nos preguntamos por qué, cuando hay campañas políticas, en vez de hablar de temas importantes, se hablan pavadas. Fernando, ¿visión sobre el asunto? Sí, esta serie, como tú decías, Fabricio, exitosísima. Está al nivel de los Simpsons, ¿eh? Sí. No, pero estamos hablando de miles y miles, decenas de miles de personas que la han seguido. Y que en definitiva, a ver, es un producto, es una ficción, y que la gente lo ha votado, lo ha elegido libremente, espontáneamente, sin ningún tipo de coerción. ¿Por qué es exitosa? Porque es exitosa porque la gente lo quiere. ¿Quién define el éxito? No, el consumidor. En el caso de los medios es el control remoto. Exactamente. Entonces, ahora, esta actriz está en todo su derecho, 20 años después de decir, bueno, me quiero bajar por esto, hasta ahí, todo bien. Más allá que uno pueda discrepar con ella. Está en su derecho. Ahora, el problema es cuando el movimiento adopta una actitud tal
que deja de ser ya la mera crítica y provoca y genera la cancelación, donde buscan un falso igualitarismo, ya no una igualdad ante la ley, que es la verdadera igualdad que está reconocida en las cartas constitucionales, la igualdad por la cual los movimientos feministas del finales del siglo XIX, principios del XX, pelearon y encontraron el respaldo del mundo occidental, liberal, que tanto critican. Ahí nace el verdadero feminismo. Ahí nacieron, no nacieron Entonces, del otro lado de la cortina de hierro, nacieron de este. De este lado. Entonces, Eso vale la pena reconocerlo, porque eso habla de la globalidad del mundo. es en el mundo occidental donde la mujer empezó a usar el bikini y donde ha ocupado puestos de gobierno. Los ejemplos abundan y sobran, así que no voy a entrar en detalle. Pero digo, se genera la cancelación. Es una suerte de un nuevo puritanismo, ¿no? En donde, siguiendo a Orwell, se utiliza una suerte del newspeak que hablaba Orwell en 1984 sobre el neolenguaje, ¿no? Se utilizan la deformación del lenguaje para adoptar nuevas formas para tratar de llegar a ocupar espacios y obtener, decía, la igualdad ya no ante la ley, sino a través de la ley, a través de la imposición del aparato coactivo, de la violencia del Estado. Entonces, estos movimientos como que han instalado una cultura del victimismo, la cultura del ofendidito, ¿no? Entonces es la nueva palabra mágica del ofendidito. La corrección política, el ofendidito, ¿no? Entonces antes a los niños uno le decía, a ver, bueno, pida la palabra mágica cuando quiere algo, pida el por favor. Ahora estoy ofendido para conseguir algo, y cuanto más ofendido estoy, cuanto más víctima me considero y cuanto más lobby hago en tal sentido, más derechos, más privilegios, no derechos, más privilegios consigo. Entonces esto es la vieja letra del tango de Discépolo, ¿no? El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Lamentablemente, más de un siglo, casi un siglo después, está plenamente vigente, ¿no? ¿Gonzalo? Yo primero lo que me gustaría opinar, a ver, para traerlo un poco a la situación de la serie. La serie es una copia de la serie americana Married with Children, que es lo mismo, Casado con Hijos en inglés. Y yo creo que en este caso, el más allá de... Primero que los feminismos no es uno solo, hay una cantidad. Son los feminismos, como bien dijiste vos digamos, cuando estaba dando apertura al tema. Pero lo que me parece que tenemos que pensar a repensar, y yo que soy un defensor de la equidad de género, es el tema de los contextos de las situaciones. A ver, yo creo que la serie Casado con Hijos no es ni más ni menos que un espejo para reírnos de nosotros mismos, de la familia, tipos que hay, por lo menos en el Río de la Plata, seguramente en otros momentos. Porque yo digo, cuando yo la miraba, y que la miro, tengo oportunidad de mirarla, a mí me hacía reír Moña Argento, porque no hace ninguna tarea del hogar, que es lo que uno dice, que la mujer no está para hacer tarea del hogar. Claro. Al contrario, ella no hace nada, ¿está? El esposo cuando también nos muestra a los hombres cómo somos frente al fútbol, porque eres un enfermo por Racing. Y si le sacaban el control remoto, qué drama con el control remoto. ¿En qué casa no hubo un o capaz que tenemos 2 o 3 televisores, alguna familia, pero cuando tenemos un televisor, qué drama el control remoto? Una serie de hace 20 años. Nosotros con nuestros hermanos, no, yo quiero ver Tommy Jerry, no, yo quiero ver los Power Rangers, y ahí estábamos discutiendo. Entonces, es una satirización el fatiga, porque ¿quién no tiene nadie tiene, o sea, la gran mayoría no tiene perros de raza, tenemos el perro que encontramos. Los Terval, los terrenos baldíos. Y el fatiga que se te sienta en el sillón en el mejor lugar al lado de la estufa, y vos, Mota, el rey de la casa. Entonces, creo que era más que nada, tenemos que darnos cuenta que es una representación de lo que nos pasa a nosotros, y es reírnos de nosotros mismos, como lo mismo que pasa con los Simpsons. Claro. Y quizá hasta, porque en su momento cuando Erika Rivas, que es la actriz que salió con todo este tema, que yo después escuché a Franchella, escuché a Lo Pilato, escuché a los hermanos de Lo Pilato, que quedaban como uno nabo, pero ellos no se sienten así porque justamente eso era siempre el hijo, como hoy tiene 30 años siguiendo con los padres, y nos reímos de esa situación. Totalmente. O sea, nos reímos en el sentido de decir, de tomarlo desde la sátira. Entonces, en estas cosas... La exageración. Claro, y en estas cosas que incluso capaz que hasta es hasta... Pues yo en un momento que dije, este producto no será
algo positivo no solo para los feminismos, sino también para las nuevas masculinidades, porque te está mostrando, te estás riendo vos mismo, como pasiste vos, te estás dando cuenta que somos eso, ¿no? Lo que pasa ahí es lo que hay. Es lo que hay, a ver. Y nos reímos, bueno, capaz que estaría bueno cambiarlo, capaz que genera Sí. digo, nunca lo pensamos tampoco y no hablo acá puntualmente del feminismo, pienso en cualquier ámbito, dentro de cualquier corriente que uno trata de luchar por esa corriente, Sí. nunca lo pensamos de otra perspectiva que no sea el choque o la censura, como vos decís. Yo creo que en este caso, que yo lo veo desde ahí, que es una satirización, no hay que censurarlo, ¿no? Bueno, si yo veo una violencia de género o una situación. Yo me acuerdo que Erika Rivas, que estaba con el marido de ella, lo tenía cortito al marido. Cortito. El Pepe Argenti iba a laburar todo el día y Moni se quedaba en la casa y siempre con las uñas pintaditas, la peluquería, todo divino. Y no hace ninguna tarea, que siempre también es como que le exigía eso. Sí. Y digo, es un poco lo que todavía en los contextos, y vuelvo al principio, hoy por hoy seguimos, somos, la familia en general todavía es así. Pensemos un segundo si no nos pasa a nuestras casas. O sea, todavía estamos en ese proceso y verlo como una satirización, justamente como un espejo que nos reímos nosotros mismos y decimos, vos, ese soy yo. Es igual a vos, mirá lo que estás haciendo. Claro. Mirá cómo se pone con el control remoto como vos también. Entonces, yo no sé si Moni Argento yo no la veo en esa satirización como una sumisa. El Pepe Argento tampoco es una víctima, nos muestra a los hombres con el fútbol, que hay un episodio que hay un velorio y le está como yendo arriba del cajón y dice no, y piensa que está llorando por el muerto y que casi Independiente le hace un gol en el clásico. No, hasta es demasiado exagerado y somos ridículos, porque yo me gusta mirar el Nacional, y a veces estoy en algún lugar y medio que estoy en un cumpleaños y estoy mirando el telefonito ahí. A ver si está. Digo, vos, me estás mostrando vos, loco. Entonces digo, no, en este caso me parece que es demasiado, porque no hay una, claro, no hay una, no hay una, esto que vuelvo a decir, no veo que sea un ataque, sino que capaz que hasta se puede tomar como un trampolín para empezar a recambiar. Que nos dé vergüenza. 93 funciones en el teatro seguidas. Pero, años de televisión exitosísimo. con audiencias y las millones porque expresa, estadounidenses que vieron la otra, que lo porque mismo. expresa a la sociedad argentina y a la sociedad uruguaya, porque acá también prendió. Sí. Entonces, con estas otras afirmaciones, alguien que fue durante años parte del staff, un día se descubrió que atentaba contra... Incluso Florencia Peña, que es muy defensora del feminismo allá, ella siguió. Por eso, entendió, me parece, por esto que estoy explicando. Porque es ficción. Y entonces, ¿en qué queda la ficción? Cuando la ficción es reírse de uno mismo. Estamos llegando a lugares que nunca sospechamos que íbamos a llegar. Porque estamos llegando, en el nombre de lo políticamente correcto, al verdadero ridículo. Fanatismo, intolerancia pura y dura. Vuelvo a destacarlo. En esta situación puntual, capaz que hay algunas otras circunstancias que ameritarían por lo menos sentarse a repensar alguna cosa, pero en esto me parece que, por esto que yo comento, uno que lo interpreta desde ahí. Sí. Giancarlo Montalvo. No, yo me quedaba con el aporte que hizo Ernesto hoy, cuando hizo la introducción que puede decir la introducción, digamos, de feminismo, considero una interrogación, fanatismo, digo, en este caso es cierto, digo, en la República Argentina hubo casos sonados en la Crónica Roja, o sea, en este caso de homicidios, tanto víctimas mujeres como homicidios perpetrados por mujeres, ¿no? Inclusive un caso sonado de una pareja. Sí. 18 personas desaparecidas en el Chaco, y nadie de la organización de desaparecidos ha hecho una sola mención. Exacto. Entonces, como bien aporta Ernesto, digo, hay como una ambivalencia en una conducta de estos autoinvocados o proclamados movimientos feministas, que un día hacen de un hecho una espectacularidad, como en este caso el que están comentando ustedes, y un día hacen un silencio atroz, ¿verdad? Entonces un movimiento que oscila entre ese tipo de comportamientos, entre lo espectacular y a veces silencios que justamente llama la atención. Porque silencios que duelen, ¿no? Sí, porque ha habido casos sonados de donde están involucradas mujeres y no hay ninguna condena en ese sentido. Nadie. Entonces pierde justamente esa autoridad. Yo soy mucho más proclive a esas
figuras del ámbito, o sea, en este caso de mujeres que están lejos de este tipo de movilizaciones, pero tienen autoría propia en temas, digamos, del feminismo o ver el feminismo de otra forma, y uno ve en esas autoridades intelectuales, digo, donde uno puede entender, digamos, esas mujeres que tienen voz propia, pero ya el movimiento es como que naturalmente tiene esos comportamientos, ¿verdad?, espectaculares, y después no son condenables. Acá Alejandro nos dice: crecí en un hogar donde todo el mundo trabajaba, mi madre vivía entre la escuela, el liceo y el instituto de formación docente, se la reclamó múltiples veces desde la familia de mi padre que ella debía quedarse en la casa, en particular mi abuela. Mi madre sufrió muchos problemas a causa de estos estereotipos, en particular de manos de otras mujeres. Sí, eso también, ¿no? Hay quienes rompen la regla, ¿no? Decir, la señora tiene que estar en la casa, y hay quienes, como la madre de Alejandro, rompe esa regla y dicen, ¿por qué? Si yo tengo posibilidades de trabajar, lo voy a hacer. Sí, pero hoy es mucho más común. Ahí Alejandro, cuando comentaba el tema de que su abuela no lo vivió a eso, digamos. Sí, y le pedía a la señora que se quedara. Y que las propias, que a veces hasta las propias mujeres, me imagino yo que inconscientemente, porque también están atravesadas por más allá del patriarcado, están atravesadas por cómo viene la sociedad creciendo y desarrollándose, no se darían cuenta, en fin, pero digo, todo un proceso también que hay que verlo desde ahí. Y un poco lo que decía Giancarlo con respecto a estas cosas, yo creo que los feminismos, o cualquier, vuelvo a reiterar, reivindicación que se trate con causa desde lo social, en estas cosas pierden cierta credibilidad a veces. Sí, claro. Porque, digo, me parece hoy por hoy que los feminismos tienen un montón de cosas 10.000 veces más importantes donde preocuparse que en si la serie sí o la serie no. Que quizás la serie fuera un momento de preocupación también, pero hoy por hoy con los problemas, entonces, en la opinión pública, en un tema tan discutible todavía, tan discutido, en un contexto que todavía falta un montón para darnos cuenta de muchas cosas, me parece que estas cosas generan una reacción que no es la ideal para ese mismo grupo. La presión es tan grande, que el lobby que se hace es tan grande, que... Tenemos azuquita para el café también. Y lo mismo, pero es parte del mismo problema. Y acá tenemos un problema también del espectro político, de los que toman las decisiones, ¿no? De los que legislan, reglamentan, porque son permeables a estos grupos de presión y terminan siendo funcionales a ellos. Entonces empiezan a salir leyes en tal o cual sentido en función del poder de lobby que tenga esta gente. Bueno. Y lo que logra es una epidemia de disculpas, ¿no? Como es, ahora no se quema más a la hoguera a la gente, pero sí en la hoguera de las redes sociales, ¿no? En fin, entonces... Ahora, en la legislación hay ejemplos sobrados de cómo ha sido permeable el sistema político y los grupos de presión, pero no solo en el feminismo, pasa en el deporte, a nivel laboral, en todos lados. Entonces, creo que esto lo que ha hecho es, y termino con esto, me parece que como sociedad tenemos un problema de que estamos invadidos por la era de las emociones y hemos perdido la capacidad de pensar. Y el pensar es tratar de acercarse a la verdad o en la búsqueda de la verdad, teniendo un compromiso con los hechos, con la razón. Entonces nos hemos vuelto tan emocionales que genera todo este tipo de disparates, como terminar cancelando por la vía de los hechos un producto que era querido y demandado por mucha gente. Y al que no le gusta, tiene todo el derecho de apagar el control remoto o no pagar la entrada y no ir. Exacto. Punto. Bien, hablando de decisiones, hay una decisión también, cambiamos de tema, damos vuelta a la página. Este tema yo creo que da para seguir, pero bueno, como que la impresión de todos está sobre el asunto, ¿no? Sí. Se le fue la moto a las muchachas, se le fue la moto. Bueno, y sobre decisiones, justamente de los estados, si bien la noticia más importante termina siendo que la Armada finalmente va a poder renovar una parte importante de su capacidad de patrullaje a través de la compra de 2 buques que se están fabricando, entiendo, con una inversión de unos 90 millones de dólares, 82 millones de euros creo que son, la noticia tendría que ser esa, decimos, pero la noticia termina siendo que el PIT-CNT ha salido fuertemente a criticar esta decisión por entender que eso se podría haber hecho en Uruguay, generándole trabajo
a los astilleros nacionales, como se hizo en su momento con una draga que hubo que construir y se construyó en Uruguay. Pero perdón, ¿es lo mismo construir una draga que un barco de guerra? Bueno, dicen que la capacidad en Uruguay existe. Es Que es importante también poder generar la tecnificación de uruguayos para poder fabricar este tipo de cosas. Chiste, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo no sé construir un barco. ¿Qué opinan de esto? A mí me parece que, primero, así como yo defiendo el libre comercio y defiendo la libertad de la gente de ir a comprar a Gualeguaychú y de echar nafta en Gualeguaychú, no puedo contradecirme a mí mismo y decir, el gobierno puede comprar el barco, armarlo donde se le cante, donde le resulte más barato, o donde haya mayor especialización o lo que quiera. Ahora, dicho esto, hago dos puntualizaciones. La primera, en algunos de los medios de prensa, incluso dentro del suministro de información que nos hace la producción y demás, se habla en los artículos como que el gobierno invertirá. Yo ya lo he dicho acá, no existe la inversión pública. La inversión está precedida de una abstención de consumo presente que genera ahorro para después invertir. Y el Estado no ahorra, no invierte y no se abstiene de consumir, sino que gasta lo que obtuvo coactivamente. Eso es lo primero. Porque dice, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. No, señor. El gobierno no hace ningún esfuerzo. Bueno. El esfuerzo lo hace la gente que con el producido de los impuestos se saca la plata para ello. Lo segundo, no soy un especialista en tema de buques, de marina y lo que fuera, pero sí quiero decir esto, como ciudadano común, no me parece un gasto que esté en las prioridades, en el contexto que vive el país, porque además, y estaba hurgando en internet, el que es hoy ministro de Defensa, cuando era senador, cuando se fue a comprar el avión presidencial, cosa que todos lo criticamos, o por lo menos la mayoría, que costaba $1 millón, dijo, no estamos hablando de poca plata, es $1 millón. $1 millón es el valor de una escuela de 40 o 50 patrilleros. Javier García, en ocasión, cuando era senador del Partido Nacional, en ocasión del anuncio de la compra del avión presidencial. ¿Qué quiero decir con esto? Termina pasando siempre lo mismo. Cuando están de un lado y después están del otro y terminan haciendo siempre lo mismo. Eran otros fines. Eran otros fines. Los barcos se precisan para patrullar el mar territorial uruguayo, claro, que es más amplia que la superficie terrestre del Uruguay y donde se sabe que no hay posibilidad de patrullaje. Si vienen para esa función, me parece que cumplen una función. Que hoy no se puede hacer, pero no se puede hacer. Yo, honestamente, me parece que hay muchísimas prioridades antes que eso, pero está. Y después lo otro, es decir, el gasto nunca baja. Yo estaba mirando ahora, de hecho, el gasto del 2021 en relación al 2019 aumentó. Tengo las cifras acá que están sacadas de las fuentes de la página de Presidencia. Entonces, sin contar la pandemia. No, bueno, a ver, la pandemia ahí. No, está dentro. Está dentro, pero lo que yo le he dicho a Fernando varias veces, vivimos en un mundo donde es muy difícil aplicar los conceptos que él defiende, porque la sociedad cada vez le reclama más a los estados. Y bueno, y este es el problema. Función. Yo creo que el problema, como dice siempre, la batalla cultural. El problema de desempleo que tenemos, de pobreza y demás, es por producto del intervencionismo. Entonces uno mira los números acá, y gobernantes que antes se jactaban de que aumentaban los planes y los que estaban hoy, antes criticaban pero ahora hacen lo mismo, se jactan de aumentar los planes y gastar la plata. Tengo los datos acá. Entonces, en definitiva digo, señores, esa no es la solución. Si aumentar el gasto es la solución a los problemas de la pobreza, ya la deberíamos haber terminado, sí, ¿no? Porque los planes sociales arrancaron en el 2006 y lejos de terminarse han aumentado. Pero no me quiero desviar en el tema. Sí. En concreto, me parece que es un gasto. ¿Usted no hubiera comprado los barcos? No. Ya no es un tema de dónde se fabrican. Ya no hubiera comprado los barcos. No, defiendo el hecho que lo compren donde quieran. Claro, lo aclaré. Eso sí. Ahora, no lo hubiera comprado. Me parece que las prioridades van por otro lado. Bien. A la hora de gastar, nadie nunca quiere poner un peso. A la hora de usufructuar bienes de uso público como carreteras, servicios, seguridad pública, siempre vuelven a buscar al Estado. La sociedad moderna es más compleja que la simplificación hecha desde algunos sectores, dice Alejandro. Permítame, sí, porque esa viene para mí. Sí, claro. Primero, las carreteras se pueden financiar perfectamente con independencia de la obra pública y las puede financiar quien la usa. Pues si se pagan con plata del erario, un cañero de Bella Unión que anda en bicicleta está financiando cada vez que compra una botella de agua, con el IVA que paga, la carretera que nunca va a usar.
Y eso es lo que él habla, el oyente habla, son lo que se conoce en economía como los free riders, los garroneros, ¿no? Los que usan los bienes públicos sin haber puesto la contrapartida. Eso tiene que ver con el concepto de las externalidades y demás, pero bueno, hay alternativas, hay otra solución, hay otro mundo posible. Lo que pasa que, bueno, si tenemos la cabecita cual caballo de carrera y miramos solo por un lado, es muy difícil pensar alternativas, ¿no? Gonzalo, ¿usted hubiera hecho esta inversión? ¿La hubiera hecho construido en Uruguay o está de acuerdo con que se compren afuera? Yo no compraría ningún barco y... ¿No compraría tampoco? No, no compraría. Pero se le va a enojar la Armada. No, sí, pero si hasta ahora venimos más o menos con la soberanía nacional dentro de las aguas, porque entonces hasta que no compremos los barcos nadie está controlando nada en el mar. Nadie controla nunca nada, nunca se controló, no se está controlando hoy, a esta hora. Yo creo que sí. Un poco lo que decía Fernando, es necesario hoy. Dicen que no. Esa prioridad. Bueno, pero hoy tenemos otras prioridades. ¿Y por qué lo digo? Porque yo escuché en todos lados opiniones, y esto lo digo con total objetividad. Cuando dijeron que se tenía que hacer la represa de Casupá y el gobierno no la hizo, e hizo la Antel Arena, que sale más o menos lo mismo que estos dos barcos, ¿está? Sabiendo o no que podía venirse esa crisis hídrica, porque ahora con el diario del lunes todos somos fenómenos. Hoy que estamos en la crisis hídrica, ¿no estaría bueno hacer un llamado a licitación y esta plata meterla para hacer algo, para dar esa solución que no se dio en su momento? Porque ¿qué va a pasar, como dice Fernando? El gobierno que venga, si hay otra vez crisis hídrica, van a decir, y bueno, cuando hubo que hacer algo, compramos los dos barcos. En el medio se compraron dos Hércules, entre la Antel Arena y los barcos que se van a comprar ahora. Entonces, para seguir dándonos palos entre nosotros, cada gobierno que venga, de por qué no lo hiciste vos, pero vos compraste dos barcos, pero me parece que hoy la prioridad sería esa guita, si está en rentas generales, porque sale rentas generales, bueno, es la prioridad de esos barcos, son dos, y si es uno, hay uno de Corea del Sur que lo habían donado, después hay otro que era Estados Unidos, creo que hay dos que andan ahí en la vuelta en el mar territorial. Sí, son para patrullaje costero. Sí, pero digo, lo dijo ayer el ministro. Tampoco, o sea, que se compren con una finalidad que se requiere por la soberanía nacional, nadie lo va a dudar. Entonces no lo dude. No. Porque es ese lo... No, sí está, pero ¿es el momento? Porque no. Algún día es el momento, ¿no? De gastar dicen que nunca es el momento. No, pero lo que yo voy no, porque porque con ese pensamiento todo el Estado, cada vez que gasta, cada gobierno que gasta te va a explicar de la necesidad y vamos a aplaudir siempre. El gobierno anterior decidió hacer el Antel Arena y fue una decisión que se asumió y dejar otras inversiones postergadas y lo hizo y debe asumir las consecuencias de cada decisión que se toman. Esta gente también toma esta decisión, deja atrás otras inversiones que pueden ser muy importantes, porque la frazada siempre es corta, y asumirá las consecuencias. Me gustó esa, la frazada siempre es corta. Sí, claro, te tapa la cabeza y te tapa los pies. Y asumirá las consecuencias, y la gente decidirá. Pero hoy estamos hablando de un tema, me parece bastante complejo, que es el tema de la ola crisis hídrica que afecta no solamente a la población humana. Usted estaba escuchando que que porque hay crisis hídrica no se pueden invertir en barcos. Y no, pero tiene que ver? No, pero resolvemos la crisis hídrica. Imagínate que haya apagón y que no haya luz. Me va a decir, no, vamos a comprar 3 aviones más. Bueno, pero que la gente por lo menos la crisis hídrica se está resolviendo de alguna manera. Se está resolviendo con lo que llueve, porque la potabilizadora no resuelve el problema de acceso al agua a toda la zona metropolitana. Eso es un parchecito en el momento, dicho por los propios técnicos. Acá hay que hacer una infraestructura que permita autoabastecerse. ¿Por qué no se hizo antes? No, pero no, por eso, Alberto. Bueno, por ahí entramos. Entonces, pero yo digo que se haga. Yo digo que hoy tiene que solucionar el tema del agua. Lo haga quien lo haga. El gasto no para. Y lo que yo capaz que no me expresé muy claramente, lo que yo quería decir era, cuando estaban antes, en la oposición, este tipo de gastos eran observados y criticados. Entonces, volvemos a lo mismo. El gasto nunca para. A eso quiero apuntar. Porque antes fue el Antel Arena, antes de ayer fue el otro, y hoy es este, y el gasto nunca para, y la factura nos la pasan a nosotros. Giancarlo Montalvo. Bien. Yo recuerdo que en el liceo, cuando
estudiamos lo que era el Estado, ¿no? La asociación política de todos los habitantes. En el siglo pasado. Sí, más o menos. Sí, fue el siglo pasado. Sí, ¿Es verdad? sí. Uno de los temas que era inherente al aprendizaje de lo que era el Estado, inclusive uno iba a la Constitución, ¿no? Al artículo 1, eran los fines, ¿verdad? O sea, fines primarios, fines secundarios. Y uno empieza a entender el Estado después de justamente escuchar posiciones justamente que tratan de reducir el tamaño del Estado, pero no reducir desde el punto de vista de ahorcarlo, de devolverlo prácticamente inexistente, sino justamente darle una jerarquización al Estado desde el punto de vista de los fines, ¿verdad? O sea, la concepción de la idea de la presencia del Estado justificada desde el punto de vista de lo que está para cumplir y lo que no está para cumplir, o sea, lo que tiene que estar presente y lo que tiene que ceder espacio. Parte de estos asuntos es esta discusión que tiene Ernesto con Gonzalo por ejemplo, ante la arena, la compra de estos buques para el patrullaje. Recuerdo que Jorge Valle decía, recuerdo una entrevista, decía, ¿dónde está la soberanía? Y lo estaban entrevistando con micrófono, con aparatos producidos en China, ¿no? Y él decía, bueno, mire, la soberanía, usted acá está con un micrófono en China, esto que está fabricado en Estados Unidos, o sea, la soberanía prácticamente... Y el celular. O sea, se tienen que entender más decía Jorge Valle, defendamos la fuente de trabajo, generemos riqueza para el Uruguay, bueno. Por ahí la soberanía. Por ahí la soberanía. Entonces, digo, en el hecho de entender cuando el Estado gasta, la discusión esta que hacía yo, en el sentido cuando aprendíamos lo que era el Estado, los fines primarios, bueno, esenciales, secundarios, lo que, bueno, no tendría que estar, lo que tendría que no participar, debería justamente definir como una radiografía donde el Estado realmente invierte bien, ¿verdad? Pues justamente, digo, es como una familia, cuando tiene pocos recursos y tiene que decidir dónde va a poner la plata. No me queda claro si usted quiere comprar los barcos o no. No, yo estoy haciendo una idea de que si compro barco, pero también estoy criticando de lo que se hizo mal el tema de ante la arena, justamente porque se pierde sentido los fines primarios del Estado. Posiblemente, digo, si los barcos justifican una realidad en cuanto a defender la soberanía y eso implica hacia el Uruguay, hacia el Estado, justamente devolver un bienestar a la gente, algo que se puede materializar, bueno, bienvenido sea, o sea, la seguridad nacional, bárbaro. Pero digo, todo está conectado con todo, entonces digo, se critica justamente, como decía Fernando, según quien está en el gobierno de turno, un gasto que se entiende que no es justificado, porque otro en algún momento criticó una obra como fue el ante la arena, que se entendía que no era un gasto justificado. O sea, siempre el problema es, en la medida que el Estado gasta a troche y moche, no hay una definición de fines esenciales, y por eso justamente, según quien está en el gobierno, va a entender que el gasto que se hace, sea criticado o defendido en cuanto a quien lo asuma. En este caso de la soberanía, si es por un tema de presencia de estos buques, bueno, naturalmente, bueno, que podría entenderse que está bien, pero digo, en la medida que también esté en un contexto, por ejemplo, de que haya que hacerse otras cosas que también son fines necesarios, siempre vamos a tener un problema de plata, y la plata, como dice Fernando, no alcanza, ¿no? Sin conversar con nadie del gobierno, le digo acá, la justificación es, o va a ser, no es lo mismo la ante la arena que comprar 2 barcos para el patrullaje costero o para el mar territorial. Está bien, pero como decía Gonzalo, digo, aquí, a ver, porque yo, ciudadano contribuyente, necesito saber que se me convenza qué justifica este gasto desde el punto de vista de lo que van a hacer, o sea, el patrullaje, o sea, ¿entendés? Claro, el jefe del armado, digo, lujo de bien, detalle, sí, tiene metralleta, tiene bueno, todo. sí, está, pero ¿qué tenemos hoy? Tiene un helipuerto. ¿Pero qué tenemos hoy? En algún momento se manejó la posibilidad de un conflicto armado, con el disparate de un conflicto armado con Argentina, que Tabaré Vázquez hasta manifestó que pensó en algún momento pedirle ayuda a Bush. No, perdón, Tabaré Vázquez habló con Bush. Bueno, lo reconoció el propio Tabaré Vázquez en una que tenía en los pilares, en el colegio. Tenían combustible para 24 horas. Y un solo avión. Entonces, a ver, está todo bien. O sea, no nos va a cambiar la vida en este escenario. Tendríamos que hacer muchas inversiones. A ver, suponer que está un poco mejor. Pero bueno. Tendríamos que hacer muchas inversiones. Señores, les invito a hacer una pequeña pausa para separar con el tema final de la mesa de intercambio de hoy. Cortita la pausa, venimos enseguida. Continuamos, señores, en esta mañana son las 9:54.
Vamos al siguiente tema de la mesa de intercambio en estos minutos finales. Giancarlo Montaldo tiene la introducción del tema, hablamos de bullying y hablamos de la responsabilidad de los centros educativos de este tema. En este caso estamos planteando un tema interesante, digo, bien jurídico, en el último segmento del programa, si se quiere, a raíz de una sentencia que tuve la oportunidad de conocer, solamente la reseña, ¿verdad? Es en la República Argentina, creo que precisamente en la ciudad de Mar del Plata, que pone sobre la mesa una situación de un bullying de un niño en edad escolar, que involucra, por supuesto, al centro educativo donde este niño o niña asistía, y tuvo repercusiones en el ámbito judicial y naturalmente que este centro educativo termina siendo condenado, o sea, obligado a un resarcimiento económico, en este caso responsabilizado por la situación de padecimiento de bullying de este niño, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien esto es un tema que suscitó en la República Argentina, igual desconozco si esto se ha pasado en alguna ciudad del Uruguay. En todo caso, marcó un precedente, ¿no? Marcó un precedente, digo. Digo, claro, responsabilizar el centro por educativo. supuesto, yo lo traslado en este caso a la posibilidad que esto suceda alguna vez en Uruguay, porque sabemos que el tema del bullying es un tema sensible, mucho se ha hablado, hemos escuchado a los psicólogos cuando hablan de los comportamientos de los niños, lo que significa el bullying, bueno, la famosa burla, el hostigamiento, el acoso, que determina justamente en quién lo padece, circunstancias especiales de vida, y en este caso este expediente que se ventiló en Argentina termina con esta condena y responsabiliza al centro educativo en el entendido que, como dice parte de la sentencia, de una responsabilidad objetiva y agravante. Y haciendo una comparación entre la normativa que cita la sentencia y la normativa nuestra en Uruguay, uno tiene que entender qué dimensión de responsabilidad le puede caber a un instituto, un establecimiento educativo, puede ser una escuela, un colegio privado, en el ámbito de los niños o de los adolescentes, cuando en este caso, bueno, hay un bullying, una situación, digamos, de padecimiento, y se gestó dentro del ámbito educativo, o sea, en el diario vivir de las horas de clase, termina con una angustiante situación sanitaria, porque en este caso era un disparador o agravamiento de una epilepsia, y bueno, se centra la responsabilidad en el instituto educativo, y ahí lo que en este caso se sentenció es, lo que podemos entender cuando analizamos la responsabilidad de un instituto, es que tiene esa responsabilidad en cuanto a guardar, o sea, guardián de la seguridad y bueno, del desenvolvimiento de lo que pasa dentro del instituto. Y como lo dice la normativa argentina, que está muy clara en comparación con la normativa uruguaya, justamente el artículo 1767 que invoca el fallo argentino dice: responsabilidad de los establecimientos educativos. El titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. O sea, como esto naturalmente pasaba dentro del establecimiento escolar y esto la justicia lo refrenda con el fallo contra este establecimiento, es porque ese tema de bullying, del hostigamiento, de la burla, pasaba dentro del horario escolar, tenía como víctima a un niño y por supuesto quienes eran los que causaban eran los padres, ¿verdad? Claro. O sea, siempre sucede en este caso entre niños o adolescentes. Si se fuera a la normativa nuestra, bueno, el artículo 1324 del Código Civil habla de todas las situaciones de responsabilidad cuando uno tiene dependientes, en este caso haciendo la comparación, por ejemplo, el artículo 1324 del Código Civil nuestro, tiene varios párrafos que analizan el tema de la responsabilidad, o sea, cuando se causa un daño por alguien y está sujeto a jerarquía o es dependiente. En este caso dice, por ejemplo, lo son igualmente los directores de colegios y los maestros artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices durante el tiempo que están bajo su vigilancia. O sea que este párrafo del 1324 del Código Civil nuestro viene a ser el paralelo a esta norma. O sea que también podría aplicar a Uruguay una responsabilidad de un centro educativo si llegara a pasar una cosa. En este caso, el detalle de este caso que se ventiló en Argentina
que la justicia termina condenando al instituto, al colegio, que da por sentado que este episodio de epilepsia, o sea, el agravamiento, fue un disparador de esa circunstancia, ese clima de hostigamiento, es porque una vez, recuerdo cuando hablamos de lo que es los gastos del proceso, esto pasó por historia clínica, claro, informes, peritos, y naturalmente que juega un rol fundamental, porque el juez al momento de fallar tiene que tener toda la prueba. Es fundamental la prueba, digo, en ningún juicio puede correr una suerte si quien, digamos, invoca la vulneración de una norma, en este caso la responsabilidad del instituto de velar por la seguridad y custodia de quienes están adentro, y el daño causado, si no logra el nexo causal, no va a tener suerte, o sea, sella su propia suerte. En este caso, se logró demostrar, al menos en este caso particular, de que, que ese niño afectado en su salud venía derivado de ese hostigamiento, burla, y hemos sentido los casos, cuando hablan los psicólogos y explican, ¿no? O sea, lo que padecen los niños, ¿verdad?, dentro de los centros escolares. Y esto pone, con esta normativa que yo cité, pone en el ojo, hace foco en la responsabilidad de los centros educativos. ¿Ernesto? ¿Viste lo que te dije temprano? Es imposible la libertad en la administración, porque seguramente en esos colegios los directores van a decir que no pueden controlar a todos sus alumnos, pues les falta personal. Por lo tanto, para poder cumplir esa función requieren más personal, porque con 400 alumnos, ¿cómo controlas que no haya bullying? Entonces, ¿quién quiere ser director si los peligros a los que se enfrenta son peores que los beneficios en el ejercicio del cargo? La generación copitos de nieve. De cristal. Pero eso estamos generando, los ofendiditos, ¿no? Yo tengo dos hijas, ¿no?, que van a edad escolar y liceal, digo, y por supuesto que uno cuando van al liceo... Yo era obeso y sufrí bullying toda la vida y lo sobrellevé. Pero no todos son iguales. Claro. Depende también del hostigamiento, ¿verdad? Hay hostigamiento y hostigamiento. Hay burlas. Bueno, el colegio, uno de los argumentos que dice Ernesto es que no era para tanto, ¿verdad? Y hay que ver el para tanto que es tan subjetivo. Usted pregúntele a un obeso qué le dicen sus compañeros. Gordo, cada uno cómo lo... La era de las emociones. No, con respecto al caso puntual, tengo la sentencia. ¿La tenés? ¿La ubicaste? 70 páginas, 71. ¿Leíste toda? Por arriba. Hay una parte importante con el tema del colegio, que la familia presentó una nota al colegio y el colegio no hizo absolutamente nada con esa nota. Advirtiendo. Entonces, por lo menos, haciendo algo, el colegio, acá pasa, en Uruguay, que si hay alguna situación de esa, vos presentás la situación y hacen talleres multidisciplinarios y sacan información para ver si está pasando algo o no, como una forma de hacer algo, no es que precisa más o menos recursos. Acá el colegio, la nota, llegó la nota, se reúne con los padres y no hicieron absolutamente nada, hubo una omisión salada. Entonces, ahí era un colegio católico de Galileo Galilei de Mar del Plata. Hubo un temita ahí que no fueron omisos. Entonces también eso forma parte, porque en el centro educativo, cuando hay una denuncia, una situación de la que sea, vos tenés que tomar hay un protocolo que tampoco se activó, o sea, hubieron muchas omisiones. Está la aseguradora atrás también, porque yo bueno que la aseguradora lo pague estas cosas, porque la aseguradora también apeló. Porque tiene obligación los colegios privados de tener un seguro contratado. Entonces dijeron, bueno, última que lo pague la aseguradora. Hay otras cosas. Digo, por eso está bueno traerlo a colación con una reseña, pero a veces los elementos que llega el juez a determinar una cosa no es porque a juez se le ocurrió. Hay detalles que determinan a veces una cosa u otra. Por eso ganamos los juicios más raros y perdemos los juicios más fáciles. Nadie cuestiona la decisión judicial. Yo lo que voy es a otra cosa, que es la explicación que va a dar cualquier centro de enseñanza ante una sentencia de ese tipo finalmente. Yo con el personal que tengo no puedo controlar que 400, 500 Bien, pero si te presenta una nota denunciando, podés activar un protocolo y hacer talleres. Eso sí podés. Sí, sí. Sí, hay acciones que seguramente... o preventiva, ¿no? En estos casos... Ni siquiera tuvieron una reunión, ni siquiera el director los atendió. Los talleres no sustituyen la sana maldad de la infancia. No, pero eso es otro tema aparte. Porque los niños son sanos y buenísimos, pero
traemos también una maldad. No sé si eso es buenísimo. Traemos una maldad implícita que en la escuela muchas veces se expresa. Algo de picardía. Decía un amigo, el enano fascista que todos llevamos dentro. Señores, los niños pueden ser crueles. Somos niños, podemos ser crueles sin siquiera tener conciencia. Exacto. Bueno, pero también nos tocó el rol de defender amigos hostigados, ¿verdad? O sea, como hay tanta maldad también, digo, a mí me tocó defender al gorrito. Ustedes lo bueno, ustedes lo bueno. Pero en este caso puntual, que era una niña, por ejemplo, los compañeros de trabajo le pegaban chile en el pelo. Sí. Hacían del grupo de WhatsApp, no la tenían. La vivían hostigando, le decían la come libro, la estudiosa. A ver. Porque el diferente en general o se retrae o se dedica a estudiar y a ser mejor que los demás. Fuera de micrófono. Bien. Te doy la opinión después. Bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Fernando Dotti, por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo Dotti, por estar. Bueno, muchas gracias y feliz día del amigo, 20 de julio. Cierto. Nosotros ya celebramos de antemano. Que creo que es para los que creen que llegaron en la luna a esa fecha, por eso. Aunque no crean. Aunque la luna no, porque en la luna no había nadie, porque es el amigo. Claro, Si me decís llegar a la luna y tengo, hay gente Que no conoce la historia. que decimos amigos. Un señor argentino de la provincia de acá de Santa Fe. Estaba en la luna, me muero. Que como consecuencia de la llegada del hombre a la luna le mandó a 20 amigos una carta, una carta saludándolos como consecuencia de que el hombre había llegado a la luna. Y ese fenómeno instituyó el Día del Amigo, que en estas latitudes, Argentina y Uruguay, prendió. ¿Quién paga la comida hoy? ¿Quién paga la...? No sé, hoy tenemos que organizar. Me estoy despidiendo con un bizcochito de la panadería. Impresionante. Montano. Riquísimo. Pan Flores. Impresionante. Pero lo vaciaron. Se lo hoy el comieron plato. todo. Queda Bueno, esto. es una buena señal. Es una muy buena Es señal. una buena señal. Le quedan para el viaje. No eran de utilería. Muchas gracias. Ha sido nuestra mesa de intercambio de hoy.